¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, le pido un poco una reflexión sobre todo esto que estábamos diciendo, y es que realmente no hubo una desgracia casi por un milagro en el día de ayer, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente, bueno, más allá de que se impone condenar este tipo Obviamente, de situación, sí. la segunda cuestión que me parece fundamental es obtener rápidamente una investigación muy a fondo y profunda que establezca claramente la motivación de este hecho, ¿no? Y esto implica, bueno, saber exactamente si este señor es un desequilibrado, o decía, acá tiene que haber pericias de naturaleza psicológica sobre el personaje, saber si actuó solo o no, esto también tiene que establecerse en función de ese perfil. Tiene que haber una pericia técnica sobre el arma, tampoco la tenemos todavía. En ese contexto salen todos los opinadores a echarle culpas al resto, especialmente desde el oficialismo, ¿no? Así que usted ya sabe, María, es parte y responsable como periodista de crear el clima que determinan este tipo de cuestiones, igual que la justicia e igual que la oposición. Es una locura esto que estamos viendo, por un lado. Desde el punto de vista técnico, bueno, lo que ha hecho la custodia es abominable. La actitud de la custodia no responde bajo ningún punto de vista a ningún protocolo que es obligatorio de aplicación cuando se trata de la seguridad y custodia de una personalidad como en este caso es la vicepresidenta. A mí me llama profundamente la atención, porque en general las custodias tienen una formación muy significativa, y los de la Policía Federal también. Yo he tenido custodias de la Policía Federal, de Gendarmería y de la Inteligencia cuando fui jefe de Inteligencia. Y todos en general muy formados. ¿Por qué no se aplicó el protocolo después de que se verifica el intento de agresión? El protocolo obliga a sacar en forma inmediata al agredido de la escena, porque nadie sabe si no hay un segundo tirador. Claro. O si no hay un explosivo, o si no hay algún otro tipo de acción que tienda a lograr el objetivo de matar a la persona. La custodia, lejos de actuar de esa manera, la dejó 6 minutos más exponiéndose a cualquier cosa. Entonces yo me pregunto, ¿actuaron por irresponsabilidad e impericia? ¿O había algo más que la custodia sabía y que la hizo llevar a actuar de esa manera? A mí esto me lo tienen que explicar. Porque, no a mí, a la sociedad. Sí, a la justicia primero y a la sociedad después, ¿no es cierto? Sí, la justicia es la que tiene que establecer qué es lo que pasó con la custodia. La investigación también debe incorporar el porqué de la custodia. En la Argentina ya tenemos sobrados ejemplos de custodias que terminan procesadas. No quiero hacer referencias, pero me recuerdo al caso de Nisman. Claro. Entonces, cuidado con esto. Tienen que investigar por qué la custodia no actuó como debía actuar. ¿Porque son unos inútiles o porque... ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa puede haber pasado? Claro. Lo que se dice, y en general se habla en torno a las figuras tan fuertes como la de los presidentes o expresidentes, es que ellos muchas veces se sienten un poco molestos por tener la custodia tan cerca, se sienten como invadidos en su privacidad y muchas veces rechazan algunos accionares de sus propios custodios. Y claro, es difícil ir contra la voluntad de un personaje tan fuerte en ese tipo de situaciones, pero ¿cómo se ha manejado en otras gestiones como la suya este tipo de cosas? ¿Le ha tocado algún presidente o alguna figura política muy importante que rechazara la custodia? No, a ver, vamos por partes. Es muy difícil, esto hay que aclararlo, prever el atentado. Claro. ¿Sí? Ya tenemos ejemplos. Por ejemplo, el atentado contra Ronald Reagan, que vulnera nada más ni nada menos que al servicio secreto, que es uno de los cuerpos de élite en términos de custodia personal. Lo vimos recientemente con Jair Bolsonaro. Claro, exactamente, que fue atacado con un cuchillo. Una cuchillada. Bueno, es decir, pero ¿qué pasa? Producido el hecho, y es aquí donde yo hago hincapié, ahí no hay voluntad en contra de la persona agredida, por más entidad política que tenga. Ahí la custodia tiene que meterlo de cabeza en el auto y sacarla del lugar. Se impone esa conducta, no dejarla 6 minutos más expuesta firmando libros y parándose en el auto y sacando medio cuerpo por arriba del techo.
¿qué pasó con la custodia? Ujú. Realmente, a ver, hay que explicar esto. Esto es muy significativo y muy sospechoso. Ujú. Le preguntaba, la segunda parte era si le había tocado lidiar No, alguna vez con algún personaje fuerte que se negara o que rechazara parte de la custodia. no, a No. ver, la custodia está preparada para, se llama custodia de personalidades, ¿no? La Ujú. formación de estos oficiales. Y están preparados para manejarse también con la psicología de los personajes, ¿no? Es Ujú. cierto que muchos dirigentes, bueno, quieren mantener una relación directa con la gente, es comprensible. Bueno, uno, en el caso mío, la experiencia política mía también me ha dado esa impronta, si usted quiere. Ujú. Pero por eso insisto, eso puede darse, de hecho, cuando es previo al acto del atentado. Ahora, Ujú. cuando el atentado se produce, convengamos, ahí no hay voluntad que se resista. Claro. Ahí tienen que actuar de la manera en que está establecido el protocolo. Yo tuve problemas, sí, cuando era secretario de Seguridad con la figura de Carlos Menem, que Ujú. también tenía esa tendencia. Pero cuando tenía que cumplir el protocolo de seguridad, era una persona disciplinada, Ujú. no tenía resistencia. Lo mismo Eduardo Duhalde. Ujú. Consecuentemente, insisto, hay dos niveles, el previo y el Claro. posterior. Yo estoy haciendo hincapié en el comportamiento posterior, un desastre. Ujú. Sí, también el hecho de que el detenido haya sido alojado en un auto sin estar esposado llamó la atención, ¿no? A ver, María, por favor, nos encontramos con varias cosas. Primero, la Policía Federal custodiaba el entorno ambiental. La Policía Federal tenía la custodia personal de la vicepresidente. Y resulta que son los militantes los que terminan deteniendo al supuesto agresor. Supuesto agresor que además no le encontraron el arma encima, el arma estaba tirada. Sí, sí, hoy lo contó temprano uno de los militantes que estaba al lado de Cristina y fue uno de los que descubrió que le estaban apuntando. Bueno, por eso mismo digo, acá hay una serie de fallas o de situaciones que tienen que ser explicadas. O fallas o qué. Ujú. Algo no solo falló acá, cuidado. Yo necesito como ciudadano común, y creo que toda la sociedad argentina está necesitando este tipo de explicaciones. Ujú. Si usted hoy estuviera en el cargo en el que le tocó estar algún día, ¿qué le aconsejaría a Cristina respecto de su futuro, de su seguridad? ¿Que siga viviendo en el mismo lugar, que se refuerce la custodia? ¿Cuál es su idea al respecto? Acá tiene que ser replanteada totalmente la estructura de seguridad de la vicepresidenta. Ujú. Acá no es simplemente si la cambian de lugar, si vive en otro lugar, no. Acá hay que hacer una revisión integral de la seguridad porque las fallas o lo que haya ocurrido en términos de que haya ocurrido lo que ocurrió, tiene que ser revisado seriamente. Y lo primero que hay que investigar es la custodia. Ujú. Miguel Y a Ángel. partir de eso, Sí. redefinir todo el sistema de seguridad. Perdón, no solo de la vicepresidente, sino también del presidente, y yo diría también de las más altas figuras de la oposición. Porque Exacto. esto de convocar a la violencia o de querer poner la responsabilidad de esta circunstancia en la oposición, en la justicia o en el periodismo, puede generar una reacción en el sentido contrario y una agresión contra ellos. Ujú. Cuidado con eso. ¿Qué le parece la convocatoria a la movilización de hoy y el feriado nacional dispuesto por el presidente? Me parece que todo lo que hizo el presidente a partir de su discurso de anoche es de una enorme irresponsabilidad. Perdió una enorme oportunidad de convocar a la unidad de los argentinos y sin embargo se comportó como un barra brava. Es decir, volvió a sectorizar, volvió a echar culpa sin saber y ni tener elementos de juicio razonables. Ujú. Por eso yo insisto en que para opinar seriamente hay que tener datos que la justicia tiene que establecer y después poder opinar. Ahora, decir que la responsabilidad estuvo en quienes estuvo, en los actores que señaló el presidente, luego un feriado y luego convocar a una movilización en defensa de la vicepresidente, es volver a agitar el fantasma de la violencia en la Argentina. Sí. María, y sabemos
cómo empieza la violencia y lamentablemente también sabemos cómo termina. Miguel Ángel, gracias por su tiempo, es un placer escuchar. Igualmente, María, un abrazo. Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia de la República Argentina.